Hola, buenos días, mi gente. Espero se hayan levantado bien y que estén bendecidos y calientitos en este frío día de invierno. Para seguirle con la historia de Abraham, pero primero, pues, gracias por compartir su tiempo conmigo. Bienvenidos a Cross Conversations, de nuevo conmigo, Andrea de la Peña. Un placer para servirles. Un placer para servir a mi Dios, un honor para servir a mi Dios. Nomás es lo que me enfoco en ser una sierva de nuestro Señor Jesucristo y mensajera para poder compartir la palabra del Señor y las historias a través de la Biblia para entender nuestros tiempos. Todo lo que vemos ahorita, dice el rey Salomón, decía, um, que todo lo que se ve debajo del sol ya ha pasado. Eso quiere decir en mi mente, en mi corazón, de que los humanos siempre tenemos tendencias pecadoras, pero Dios es el que nos salva y nos hace derechos y nos dirige nuestros pasos si le damos la oportunidad, si seguimos a nuestro Señor. Pero en fin, que Dios me los bendiga y que este episodio les sirva de un intermedio para poder entender un poco más a Abraham en esta conclusión. Dice la Biblia que en Génesis 25, capítulo 7, versículo 10, la muerte de Abraham se escribe que Abraham vivió hasta los 175 años. Falleció en paz a una edad avanzada, descrita como lleno de años, y fue reunido con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macfela, cerca de Mamre, actual es Hebrón, en el campo que Abraham había comprado a los hititas como lugar de entierro. Este fue también el lugar de entierro de su esposa Sara. La muerte de Abraham marcó el final de una vida caracterizada por la fe y obediencia de Dios. La época de Abraham fue alrededor del año 2000 a.C. Fue parte de la Edad del Bronce, un periodo marcado por la urbanización temprana, el comercio y el surgimiento de sociedades complejas en Mesopotamia, Canaán y Egipto. Durante esta era dominaban las estructuras familiares patriarcales y los estilos de vida nómadas, como el de Abraham, eran comunes en regiones como el cercano Oriente. La historia de Abraham se sitúa en un contexto en el que el politeísmo estaba muy extendido, pero se lo presenta como una figura clave en el desarrollo del monoteísmo. El politeísmo es la creencia en múltiples dioses o deidades y su adoración, cada uno de ellos a menudo asociado con aspectos específicos de la vida, la naturaleza o el cosmos, por ejemplo, la fertilidad, la guerra, el sol o el mar. Unos ejemplos serían los antiguos egipcios adoraban a dioses como Ra, el dios del sol, y Osiris, el dios de más allá. Los griegos adoraban a Zeus, a Taena y muchos otros. El politeísmo era común en las civilizaciones antiguas y a menudo implicaba rituales, templos y mitos para honrar a los dioses. Sin embargo, el monoteísmo es la creencia en un solo Dios supremo y su adoración, que a menudo se considera el creador y sustentador del universo. Unos ejemplos serían las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son monoteístas y adoran a un solo Dios. Abraham es considerado un pionero del monoteísmo y que rechazó las tradiciones politeístas de su tiempo para seguir a un solo Dios. Para poner un contexto histórico y cultural, el estilo de vida nómada. Abraham vivió como nómada desplazándose con su familia, rebaños y sirvientes por regiones como Ur, Harán, Canaán y Egipto. Esto refleja las sociedades pastorales y tribales de la época que dependían del ganado y el comercio para sobrevivir.
Los pactos y las alianzas, acuerdos como el pacto de Dios con Abraham, que nos dice en Génesis el 12, 15, 17, reflejaban los tratados de soberano vasallo comunes en el antiguo cercano oriente, donde los reyes prometían protección a cambio de lealtad. Tratados de soberano vasallo, un acuerdo es un acuerdo formal común en el antiguo cercano oriente, particularmente entre imperios y estados o tribus más pequeños. Era una relación jerárquica donde el soberano, un rey o gobernante poderoso, brindaba protección, tierra y beneficios al vasallo, un rey o grupo más débil, a cambio de lealtad, tributo y obediencia. La estructura. Estos tratados a menudo seguían un formato estándar. Preámbulo identifica al soberano y establece la autoridad. Prólogo histórico es lo que relata las relaciones pasadas y los beneficios proporcionados por el soberano. Las estipulaciones enumeran las obligaciones del vasallo como pagar tributo o apoyo militar. Bendiciones y maldiciones describe las recompensas por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Testimonios y rituales incluye juramentos, sacrificios u otros actos ceremoniales para sellar el tratado. El contexto bíblico es el pacto entre Dios y Abraham en la Biblia. Esto refleja aspectos de los tratados entre soberanos y vasallos. Dios, el soberano, promete tierra, descendientes y bendiciones. Se espera que Abraham, el vasallo, obedezca a Dios y respete el pacto. Este formato ayudó a las audiencias antiguas a comprender su relación con Dios en términos familiares. La reverencia hoy, pienso yo, que el politeísmo versus el monoteísmo, estos son conceptos que resaltan la diversidad de creencias religiosas en todo el mundo y cómo dan forma a la cultura, los valores y la historia. Tratados de suzeranismo y vasallaje brindan un marco para comprender la diplomacia antigua y tienen paralelos en las relaciones modernas, como las alianzas entre naciones donde se negocian obligaciones y jerarquías mutuas. Prácticas funerarias, la compra de la cueva de Macpela para el entierro de Sara y más tarde el suyo propio resalta la importancia de la propiedad de la tierra y los lugares de entierro familiares que aseguraron una conexión duradera con lugar específico. La reverencia para la sociedad actual, pienso yo que en parte la fe y el legado espiritual Abraham es una figura unificadora en el judaísmo, el cristianismo y el islam, a menudo llamado el padre de la fe. Su historia continúa inspirando debates sobre la fe y la obediencia y la relación entre la humanidad y Dios. La identidad cultural, la idea de pertenecer a una tierra prometida o tener un propósito divino resuena en las narrativas religiosas y culturales modernas. El significado continuo de la tierra tiene sus raíces en historias como la de Abraham. Las lecciones morales de la vida de Abraham muestran temas de confianza, sacrificio y dependencia que siguen siendo relevantes en los debates contemporáneos sobre el comportamiento ético y espiritual. El conflicto y la unidad, el legado de Abraham como antepasado de Isaac, los israelitas e Ismael, los pueblos árabes, simboliza la herencia compartida, pero también refleja las complejidades de los conflictos históricos y modernos en Oriente Medio. En esencia, la muerte de Abraham y los acontecimientos de su vida ofrecen una perspectiva a través de la cual podemos entender las sociedades antiguas, los orígenes del monoteísmo y las cuestiones perdurables de la fe y la identidad que siguen dando forma a la experiencia humana actual. Abraham tuvo varios hijos además de Isaac, que nació de su esposa Sara. Ismael, nacido de Agar, la sierva egipcia de Sara. Estos hijos desempeñaron papeles importantes en el legado de Abraham y en las narrativas históricas y religiosas más amplias. Ismael, hijo de Agar, tradicionalmente se lo considera el antepasado de muchos pueblos árabes. Dios le prometió a Agar que Ismael se convertiría
en el padre de una gran nación. Esto lo dice en Génesis 16:10 a 12 y 17:20. Ismael creció en el desierto y se convirtió en un arquero experto. Esto no lo dice en Génesis capítulo 21, versículo 20. A pesar de las tensiones entre Agar y Sara, Ismael también fue bendecido por Dios. Él e Isaac enterraron a Abraham juntos, mostrando un momento de unidad. Esto nos lo dice en Génesis 25, versículo 9. Isaac, el hijo de Sara, el niño de la promesa nacido milagrosamente en la vejez de Sara, esto está en Génesis capítulo 17 del versículo 19 al 21. Heredó el pacto de Dios con Abraham, incluida la promesa de la tierra y descendientes. Isaac se convirtió en el padre de Jacob, Israel y Esaú, consolidando su papel como patriarca clave en las tradiciones judía, cristiana e islámica. Hijos de cultura. Abraham se casó después de la muerte de Sara, que nos dice en Génesis 25, versículos 1 al 4. Tuvo hijos Zimbabue, Joxan, Medán, Madián, Isbac, Suá. Estos hijos y sus descendientes a menudo se asocian con tribus y naciones de Arabia y regiones circundantes. Por ejemplo, Madián está vinculado con los madianitas, un grupo significativo mencionado más adelante en la Biblia. Abraham le dio regalos a estos niños y los envió al este lejos de Isaac para asegurar el papel único de Isaac en el pacto de Dios. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 25, versículo 6. El legado de los otros hijos de Abraham. El legado de Ismael, considerado el antepasado de muchas tribus árabes y tradiciones islámicas. Las enseñanzas islámicas enfatizan el papel de Ismael en la construcción de la Kaaba en la Meca con Abraham. Los hijos de Cetura. Sus descendientes probablemente fueron influyentes en el comercio, la cultura y las interacciones con las civilizaciones circundantes. La separación de Isaac aseguró que el enfoque de pacto abrahámico permaneciera en el linaje de Isaac. La relevancia de hoy, yo pienso que son conexiones interreligiosas. Los hijos de Abraham simbolizan la ascendencia compartida del judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que ofrece potencial para el diálogo y la unidad interreligiosos. Los descendientes de Ismael y Cetura están vinculados a los orígenes de varias tribus y naciones, lo que da forma a las identidades históricas y culturales en el Medio Oriente. Conflicto y unidad. Si bien las divisiones entre los descendientes de Abraham han contribuido a los conflictos religiosos y políticos, su historia también proporciona una base para la reconciliación y el respeto mutuo. Los numerosos hijos de Abraham reflejan su papel como padre de muchas naciones, un título central para su legado en la fe y la historia. Esto lo vemos en 1 de Crónicas, capítulo 1, versículo 28, donde habla de los descendientes de Abraham. Bueno, ese fue el final de la historia de Abraham. Como siempre, un placer que estén aquí compartiendo su tiempo conmigo. Le pido a mi Dios Todopoderoso que les hable a través de su espíritu y a través de mí, que sean las palabras de Él que escuchan y no las mías. Le pido a mi Señor que los bendiga, que les dé paz y tranquilidad, que les dé sabiduría y que les dé una sed para la palabra de Él, que los haga sentir que necesitan a Dios primeramente antes de todo. Rezo por ustedes siempre. Dios los bendiga. Que tengan buen día.